En el principio de esta clase vamos a hablar de la función endocrina del páncreas. En los videos del aparato digestivo habrán visto que el páncreas tiene una función muy importante en la secreción de enzimas digestivas. Eso es una función exócrina. Esas enzimas secretadas por algunas de las glándulas, de las células glandulares del páncreas, van hacia un conducto que se vuelca en una cavidad en el tubo digestivo y ejercen su acción ahí, ¿no? Pero estaríamos en una zona que estaríamos fuera del cuerpo. Ahora vamos a ver de qué manera actúan otras células que están en el páncreas, que tienen una función endocrina, secretan hormonas que van a la sangre y por sangre llegan hacia sus órganos blancos, donde van a regular distintas funciones. Las células endocrinas del páncreas están agrupadas en unas estructuras que se denominan islotes de Langerhans. Acá el nombre es Langerhans. ¿Sí? Y tenemos distintos tipos celulares que secretan distintas hormonas. Nosotros nos van a interesar las células que se llaman células alfa y las células que se llaman células beta. Esas dos tipos celulares secretan las hormonas glucagón, las células alfa, y las células beta secretan la hormona insulina. Entonces vamos a ver un poco de las acciones de la insulina y del glucagón. Sé que esto se ve también en bioquímica, así que va a ser como un repaso para ustedes. Y nos vamos a centrar más que nada en el tipo de acciones generales que toman las células blanco cuando reciben las señales, y no en los nombres de todas las enzimas que son reguladas positivamente o que son inhibidas en cada uno de esos tejidos. ¿Sí? Vamos a hablar de los procesos generales. Les decía que las células endócrinas del páncreas están en los islotes de Langerhans, y esos islotes tienen una estructura particular en el cual las células no están distribuidas homogéneamente, sino que están si quieren, en capas, donde las células beta están principalmente hacia el centro del islote, y las células alfa, que acá están en color verde o celeste, están hacia la periferia del islote. ¿Sí? Esta distribución tiene una importancia porque la circulación de la sangre en los islotes de Langerhans va desde el centro hacia la periferia, y eso hace que las hormonas secretadas por las células beta, la insulina, alcance a las células alfa antes de que esta sangre se mezcle en la circulación general. Por lo tanto, estas células alfa son alcanzadas por concentraciones muy altas de insulina, y eso es importante porque la insulina regula la secreción de glucagón por parte de las células alfa. ¿Sí? Por otra parte, en estudios in vitro se demostró que el glucagón también regula la secreción de insulina, o podría regular la secreción de insulina por las células beta, pero cuando las células alfa secretan el glucagón, la circulación lo lleva hacia afuera del islote y no llega directamente a las células alfa, a las células beta, como si pasaba con la insulina que salía de las beta hacia las alfa. Entonces el glucagón se va del islote, se diluye por todo el organismo y llega después con la circulación general. Entonces, aunque in vitro uno puede ver un efecto importante, estimulante del glucagón sobre la secreción de insulina, in vivo eso no ocurre, porque el glucagón secretado por las células alfa se diluye en la circulación general antes de ejercer su efecto sobre las células beta. Una de las cosas que nos va a interesar es de qué manera está relacionada
la secreción de insulina con la ingesta de determinados nutrientes. Fíjense que si uno hace una ingesta oral de glucosa, acá tenemos en esta gráfica se representa la concentración de glucosa y la concentración de insulina a lo largo del tiempo, después de que se realiza una ingesta oral de glucosa. Fíjense que si uno ingiere glucosa, obviamente la glucosa aumenta en la sangre, y cuando la glucosa aumenta, una cosa que ocurre es que la insulina también aumenta. Pero cuando la insulina aumenta mucho, la concentración de glucosa en la sangre comienza a disminuir. Y cuando disminuye la concentración de glucosa en la sangre, entonces la concentración de insulina también disminuye. ¿Sí? O sea que hay una relación entre la concentración de glucosa en la sangre y la secreción de insulina, y una relación entre la presencia de insulina y la concentración de glucosa en la sangre. ¿Sí? Las dos se influyen mutuamente. Entonces lo que nos va a interesar es de qué manera la presencia de glucosa en niveles aumentados en la sangre genera el aumento de la secreción de insulina, y de qué manera la acción de la insulina produce un descenso en la concentración de glucosa en la sangre. Si miramos a lo largo del día, esto se repite cíclicamente, ¿no? Cada vez que comemos, aumenta la concentración de glucosa en la sangre, la glucemia, y cuando aumenta la glucemia, aumenta la concentración de insulina, y después eso hace que baje la glucemia. Volvemos a comer, vuelve a aumentar la glucemia, aumenta la insulina, baja la glucemia, baja la insulina, volvemos a comer y así. Entonces, la insulina, no lo dije, ustedes ya lo saben, es una hormona peptídica, ¿sí? Y en las células beta del páncreas, esa hormona peptídica es almacenada en vesículas que se secretan, la insulina almacenada en las vesículas se secreta mediante el mecanismo de exocitosis, de manera similar a lo que vimos, por ejemplo, para la secreción de neurotransmisores en las terminales axónicas. Entonces, de la misma manera que ocurre con los neurotransmisores en las terminales axónicas, la exocitosis de insulina es estimulada por qué proceso, qué tiene que pasarle a la célula para que se produzca la exocitosis. O sea, ¿cuál sería el evento inmediatamente anterior a la fusión de estas vesículas con la membrana para hacer la exocitosis de la insulina? Sí, ahí Ramiro puso ingreso de calcio, Bien. aumento de glucemia. El aumento de la glucemia sería el evento iniciador de todo eso, ¿no? Pero de alguna manera tiene que estar relacionado el aumento de la glucemia con esta exocitosis. Lo que dice Ramiro es cierto. Los procesos de exocitosis nosotros vimos siempre que el evento que ocurría inmediatamente antes de la fusión de las vesículas con la membrana es el incremento en la concentración intracelular de calcio. ¿Y ese calcio de dónde puede venir? No, levanté la mano sin querer, ¿eh? Igual, bueno, el caso podría venir del medio extracelular o retículo. Podría venir del medio extracelular o del retículo, muy bien. Levantaste la mano sin querer, te estaba desperezando. Entonces, si viene del medio extracelular, ¿por dónde ingresará a las células? Por canales de calcio, bien. Entonces, una de las formas en las cuales se produce el aumento de la concentración de calcio en las células beta del páncreas es a través del ingreso de calcio por canales que están en la membrana de las células. Estos canales de calcio, de alguna manera, tienen que estar regulados por la concentración de glucosa en el medio extracelular, ¿no? Entonces, lo que se sabe es que esos canales de calcio son canales de calcio voltaje operados en la membrana y se aumentan su probabilidad de apertura porque aumentan su probabilidad de apertura cuando la membrana se despolariza. Entonces, ¿qué evento se imagina que podría ocurrir para que la membrana se despolarice? ¿Qué cosas podrían pasar?
Uno podría ser que aumente el apego de canales de sodio. Bien, muy bien. No es lo que ocurre en las células beta del páncreas, pero podría haber sido. Y lo otro que dice es que se cierren los de potasio. Bien, ese es el evento que está descrito para las células beta del páncreas. Hay canales de potasio que se cierran y eso provoca una despolarización de la membrana y eso hace que se abran los de calcio, voltaje operados, entra calcio y se secreta insulina. De alguna manera, ese cierre o esa disminución de la probabilidad de apertura de los canales de potasio tendría que estar relacionado con la concentración de glucosa en el medio extracelular, ¿no? Para que la concentración de glucosa regule la secreción de insulina. La glucosa entra a las células beta del páncreas por unos transportadores de difusión facilitada que se llaman transportadores GLUT y son los GLUT de tipo 2, GLUT 2. Esos transportadores GLUT 2 lo que hacen es permitir pasar la glucosa a favor de su gradiente de concentración. Recuerdan que los transportadores de difusión facilitada simplemente dejaban pasar una molécula de un lado a otro a favor del gradiente de concentración. Lo que conecta la entrada de glucosa por esos transportadores de GLUT2 que están en la membrana con el cambio en la probabilidad de apertura, el cierre de los canales de potasio, es la metabolización de la glucosa en la célula beta del páncreas. La glucosa que ingresa es usada para producir ATP y los cambios en la relación entre ATP y ADP producen el cierre, o en realidad el aumento de ATP, produce el cierre de la concentración, el cierre de los canales de potasio y eso genera la despolarización que hace que entre el calcio. Entonces, cuanta más glucosa hay en el medio extracelular, más glucosa ingresa a la célula beta, se produce más ATP, se cierran los canales de potasio, entra calcio y se secreta insulina. Cuando, por efecto de... Sí, perdón. Lo último, de cuando ingresa la molécula de glucosa, a partir de ahí. La glucosa se usa como en todas las células, ¿no? Se usa para obtener ATP a través de la glucólisis. Y el ATP bloquea los canales de potasio. Y algunos dicen que es el ATP, o otros dicen que es el aumento de la relación de ATP a ADP. Entonces, eso bloquea los canales de potasio y entonces, al no poder salir el potasio, aumenta el potencial de la membrana, se hace menos negativo, se despolariza la membrana y eso provoca la apertura de los canales de calcio y el calcio que entra estimula la fusión de las vesículas con insulina con la membrana y se secreta la insulina. Cuando la insulina ejerce su acción sobre los órganos blancos y hace que disminuya la concentración de glucosa en el medio extracelular, al disminuir la concentración de glucosa, entra menos glucosa a la célula, todo esto está inhibido y entonces no se secreta tanta insulina. ¿Sí? Entonces, cuando hay mucha glucosa, se activa toda esta vía, se secreta insulina, la insulina hace que baje la glucosa y cuando baja la glucosa, todo esto no está funcionando y la insulina también baja. Y acá decían la unión de la glucosa a un receptor y una vía acoplada a proteína G. No es eso lo que ocurre. Es la entrada de glucosa y la glicólisis que produce ATP. Y entonces acá tenemos lo mismo explicado en el sentido en el que ocurren los eventos, digamos. Entra la glucosa, se forma ATP, el ATP cierra canal de potasio, se despolariza la membrana, se abre canales de calcio, entra calcio, se secreta insulina. Ahora, otros mecanismos que aumenten la concentración de calcio intracelular, como por ejemplo la salida de calcio desde el retículo, también pueden generar aumento de la secreción de insulina. Por ejemplo, algunas sustancias como la colecistoquinina y la acetilcolina que tienen receptores acoplados a GQ en las células beta del páncreas, ¿se acuerdan? GQ activa fosfolipasa y se produce IP3 y el IP3 abre canales de calcio del retículo, entonces sale calcio del retículo
y se produce la fusión de las vesículas y la secreción de la insulina. ¿Qué tienen que ver la colecitoquinina y la acetilcolina con la secreción de insulina? ¿Por qué este mecanismo les parece que tiene sentido fisiológicamente? Acetilcolina, el neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático. Lo que libera es el neurotransmisor que libera la neurona postganglionar parasimpática. Y la colecistoquinina la habrán visto en los videos de aparato digestivo. La pregunta es, se sabe que la acetilcolina y la colecistoquinina tienen receptores en las células beta del páncreas, y esos receptores están acoplados a la proteína GQ. Cuando se activa la vía de la proteína GQ, se activa la fosfolipasa C, que produce IP3, y el IP3 abre canales de calcio del retículo, sale calcio del retículo hacia el citoplasma, aumenta la concentración del calcio en el citoplasma, y las vesículas con insulina se fusionan con la membrana y se secreta insulina al medio extracelular. Preguntaba qué relación había entre la colecistoquinina y la acetilcolina que es el neurotransmisor del parasimpático, con la secreción de insulina. Decimos, cuando aumenta la glucosa, aumenta la secreción de insulina. ¿Y por qué también cuando aumentan estas dos, aumenta la secreción de insulina? No por qué, sino qué sentido fisiológico tendría. ¿Alguna idea? ¿No? La acetilcolina es el neurotransmisor del parasimpático. Ahí Ramiro puso algo. Bien. Dice, puede ser que porque estás en un estado de reposo. En realidad, más que con el estado de reposo, tiene que ver con el estado de cuándo va a aumentar la glucosa en el medio extracelular. ¿En qué situación? No es que aumenta por el reposo. ¿Por qué aumenta? Cuando comes, bien. Entonces, cuando comemos, además de que aumenta la concentración de los nutrientes en el medio extracelular, lo otro que ocurre es que se activan las secreciones de los sistemas que regulan la actividad del aparato digestivo. La acetilcolina, uno de los sistemas que se activa cuando se ingiere alimento es el sistema autónomo parasimpático. Entonces, las secreciones del parasimpático, una de las cosas que hacen, en los videos mostraban que el parasimpático estimula todas las secreciones exócrinas del tubo digestivo, ¿sí? Aumenta la secreción de ácido clorhídrico, aumenta la secreción de las enzimas en los distintos niveles, aumenta la secreción de las glándulas salivales. Entonces, en este caso, la acetilcolina del parasimpático también aumenta la secreción de estas glándulas endócrinas, que está relacionada con, esta actividad está relacionada con la utilización de esos nutrientes que se están ingiriendo. La colecistoquinina es una hormona producida por células del epitelio del intestino delgado, y la secreción de colecistoquinina aumenta cuando en el intestino delgado llegan proteínas y lípidos. Entonces, la llegada de proteínas y lípidos a la luz del intestino delgado es una señal de que se está ingiriendo alimento. Eso provoca la secreción de cantidades aumentadas de colecistoquinina, esto es CCK. La colecistoquinina, una de las cosas que hace es aumentar la secreción de enzimas por el páncreas, y esas enzimas son las que van a degradar a esas proteínas y a esos lípidos. Y también la colecistoquinina, otra cosa que hace es aumentar la secreción de insulina por otras células del páncreas, y la insulina se va a usar o va a regular procesos que tienen que ver con la utilización de esos nutrientes que se están comiendo una vez que ingresen al organismo. La presencia de aumentos de la concentración de glucosa en el líquido extracelular estimula la secreción de insulina, pero también la presencia de alimento en el tubo digestivo, a través de la estimulación de estos sistemas, también provoca un aumento en la secreción de insulina. Una cosa que se observa es que si uno ingiere glucosa, dijimos, aumenta la concentración de insulina en un corto tiempo, y después, cuando aumenta la insulina, la glucosa baja y la insulina vuelve a bajar. Ahora,
Si en lugar de ingerir la glucosa, se administra la glucosa de manera intravenosa, pero esa administración intravenosa se hace de manera tal que el aumento de glucosa en la sangre ocurra a la misma velocidad o con la misma cinética que cuando uno come glucosa, lo que se observa es que la secreción de insulina no es tan rápida y no es tan importante. ¿Sí? Los niveles de insulina secretados son más bajos y la velocidad con la que aumenta la concentración de insulina también es menor. Lo que vemos es que cuando nosotros aumentamos la glucosa en la sangre a través de la administración intravenosa de glucosa, el único efecto que tenemos sobre las células beta del páncreas es el de la propia entrada de glucosa que se transforma o que hace que se produzca ATP, que cierra los canales de potasio, bla, bla, bla. Pero cuando estamos dando glucosa de manera oral, se activan, además de aumentar la concentración de glucosa en el líquido extracelular, se activan otros mecanismos, otros sensores que están en el tubo digestivo que responden a la presencia de alimento en la luz del tubo digestivo. Por ejemplo, una de las cosas que se sabe es que hay un péptido que se produce a partir del mismo gen del glucagón, pero que se produce en las células del epitelio intestinal, que se llama péptido tipo glucagón, y ese péptido tipo glucagón aumenta la secreción de ese péptido tipo glucagón por las células son células especializadas del epitelio intestinal, cuando aumentan los niveles de glucosa en la luz del intestino. ¿Sí? Entonces, cuando aumenta la glucosa en el intestino, hay algunas células endócrinas del epitelio intestinal que secretan hacia la sangre este péptido tipo glucagón. Y este péptido tipo glucagón actúa sobre las células beta del páncreas y estimula la secreción de insulina. Entonces, cuando nosotros aumentamos la concentración de glucosa simplemente agregando glucosa directamente a la sangre, tenemos solo el efecto de la glucosa sobre la célula beta. Pero cuando nosotros ingerimos un alimento, tenemos la presencia de glucosa en el tubo digestivo que aumenta la secreción de este péptido tipo glucagón. La presencia de lípidos y proteínas en el tubo digestivo que aumentan la secreción de colecitoquinina que también activa a las células beta del páncreas. Y la activación del sistema nervioso parasimpático, que a través de la secreción de acetilcolina también activa a las células beta del páncreas. Si tenemos mucho más estímulos sobre las células beta del páncreas, entonces la cantidad de insulina secretada es mucho mayor que cuando simplemente administramos glucosa hacia la sangre en forma directa. Hay muchos sensores en el tubo digestivo que se activan frente a la presencia de alimento y ya le mandan señales al páncreas que estimulan la secreción de insulina, aún antes de que aumente la concentración de glucosa en el líquido extracelular. Las células beta del páncreas también son sensibles a aumentos en la concentración de algunos aminoácidos, ¿sí? Entonces, cuando uno ingiere proteínas, se estimula la secreción de insulina. Y vamos a ver que eso es útil porque una de las funciones que tiene la insulina, o una de las cosas que hace la insulina sobre sus órganos blancos es estimular la producción o la síntesis de proteínas. Por otro lado, tenemos que la actividad adrenérgica sobre los receptores alfa inhibe la secreción de insulina. Esto es algo que en el ejercicio es importante. Después vamos a ver por qué. Y por supuesto que estar en ayunas también inhibe la secreción de insulina, porque estar en ayunas implica que la concentración de glucosa en el líquido extracelular baje. La otra hormona que nos... antes de empezar a hablar de qué pasa con las células blanco, vamos a mirar qué pasa con la otra hormona que produce el páncreas. Acá nos está mostrando de qué manera la secreción de glucagón y la secreción de insulina varían
en función de la concentración de glucosa en el líquido extracelular. Entonces fíjense, ¿cuál de las dos curvas es la insulina? ¿La blanca o la negra? La blanca, bien. Cuanto más glucosa tenemos, más insulina se secreta, muy bien. Pero fíjense que cuanto más glucosa tenemos en la sangre, menos glucagón tenemos. ¿Sí? El glucagón aumenta cuando la concentración de glucosa disminuye, al contrario de lo que pasa con la insulina. Entonces, uno de los mecanismos que explican este proceso es que la insulina ejerce un efecto inhibitorio muy grande sobre las células alfa que secretan glucagón. Que eso, cuando miramos esta figura se los expliqué y ahí no sé si entendieron qué importancia tenía, pero la insulina secretada por las células beta llega hasta las células alfa que están en la periferia de los islotes e inhibe la secreción de glucagón. Cuando estamos en ayunas, la secreción de insulina y la concentración de insulina es baja y esa inhibición no está y las células pueden secretar mucho glucagón. La secreción de glucagón es inhibida por la insulina, es inhibida por la propia glucosa y entonces cuando estamos en ayunas, que tenemos la concentración de glucosa muy baja, la secreción de glucagón está aumentada. Bueno, de los aminoácidos les voy a hablar después. Entonces, ¿qué pasa con la insulina y el glucagón y en qué tejidos ejercen su acción? Una cosa que hay que tener en cuenta es que la glucosa que está disponible en la sangre tiene que ser compartida por todos los tejidos del organismo. Pero hay algunos tejidos, como el sistema nervioso central, por ejemplo, que usan glucosa exclusivamente como fuente de energía. ¿Sí? No usan ácidos grasos, por ejemplo. Entonces tienen que tener siempre disponibilidad de glucosa. Mientras que otros tejidos, como el músculo, pueden usar glucosa como fuente de energía, pero también pueden usar ácidos grasos como fuente de energía. Cuando estamos en ayunas, la concentración de glucosa en la sangre va a ser baja. Y se va a favorecer la utilización de la glucosa por el sistema nervioso que usa exclusivamente glucosa. Y a los otros tejidos se les va a obligar a que usen otras fuentes de energía que no sean la glucosa. En cambio, cuando estamos en el estado postprandial, o sea, después de comer, la concentración de glucosa en la sangre está elevada y se va a favorecer la utilización de glucosa por todos los tejidos que la pueden usar, el sistema nervioso, y también va a captar mucha glucosa al hígado y el músculo y el tejido adiposo. La hormona que va a regular qué tejidos pueden usar glucosa y cuándo la van a usar es la insulina. Entonces, cuando estamos en el estado postprandial, dijimos, la concentración de glucosa va a ser alta, entonces va a haber una alta secreción de insulina y va a estar inhibida la secreción de glucagón. Los tejidos que son los blancos principales de la insulina son los hepatocitos, el músculo esquelético y el tejido adiposo. En los hepatocitos, cuando aumente la concentración de glucosa en el líquido extracelular, se va a producir la entrada de glucosa al hepatocito a través también de transportadores GLUT, que son iguales son GLUT2, como los que tienen las células beta del páncreas. ¿Sí? Entonces, hay mucha glucosa fuera de la célula y poca glucosa dentro de la célula, entra glucosa por los GLUT, por difusión facilitada. La insulina se va a unir a sus receptores en el hepatocito y a través de un conjunto de vías de señalización intracelulares que tiene, no sé si recuerdan,
el receptor de insulina es un receptor de esos que tienen actividad tirosinquinasa. Se van a fosforilar proteínas intracelulares y se van a activar distintas vías. Una de las cosas que favorece la insulina es la fosforilación de la glucosa y la utilización de la glucosa para sintetizar glucógeno. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que van a ocurrir en los hepatocitos es que la glucosa que va entrando va a ser almacenada como glucógeno. ¿Sí? Va a aumentar la síntesis de glucógeno. Otra cosa que va a estimular la insulina es la utilización de la glucosa como fuente de energía. ¿Sí? Se va a estimular la glucólisis. Entonces, por un lado se va a estimular la síntesis de glucógeno y también se va a estimular la glucólisis, la utilización de la glucosa para obtener ATP. Además, la glucosa se puede usar para generar acetil-CoA, que se va a usar después en la síntesis de ácidos grasos. ¿Sí? Entonces, en el hepatocito, además de almacenarse glucosa como glucosa y generar energía a partir de la glucólisis, se puede usar el esqueleto carbonado de la glucosa para sintetizar ácidos grasos. Esos ácidos grasos después se van a exportar, se van a formar triglicéridos que se van a exportar en lipoproteínas que se van a mandar a la sangre. Entonces el hígado va a transformar el exceso de glucosa que consumamos en grasa, en lípidos que vamos a mandar a la sangre y que lo van a poder captar otros tejidos y almacenarlos o usarlo como fuente de energía. Entonces, estimula la utilización de la glucosa para sintetizar glucógeno, ¿sí? Almacenarla, la utilización de la glucosa en la glucólisis para obtener energía, la utilización de la glucosa para formar acetil-CoA que se usa para sintetizar triglicéridos, y esos triglicéridos se van a exportar como lipoproteínas, y no sé si recuerdan esto de bioquímica, pero cuando se produce el malonil-CoA, que es uno de los intermediarios en la síntesis de los ácidos grasos, el malonil-CoA inhibe al transportador de la mitocondria que se usa para ingresar el acil-CoA para iniciar la beta-oxidación de ácidos grasos. Por lo tanto, además de que se va a sintetizar ácidos grasos, va a estar inhibida en el hígado la oxidación de ácidos grasos. ¿Sí? Toda la energía que va a obtener el hepatocito la va a obtener a partir de la glucólisis. Y otro proceso que va a favorecer la insulina en el hepatocito es la síntesis de proteínas. ¿Sí? Van a usar los aminoácidos para sintetizar proteínas. Entonces, fíjense que todos son, salvo la glucólisis, todos los demás son procesos de anabolismo, ¿no? Vamos a transformar glucosa en glucógeno, vamos a hacer ácidos triglicéridos y vamos a sintetizar proteínas. ¿Qué pasa cuando estamos en ayunas? Cuando estamos en ayunas dijimos que la concentración de glucosa en la sangre es baja y por lo tanto también es baja la concentración de insulina. Como disminuye la concentración de glucosa y de insulina, aumenta la secreción de glucagón. El glucagón, el órgano blanco principal del glucagón son los hepatocitos. ¿Sí? El glucagón va a actuar casi exclusivamente sobre los hepatocitos. Y en los hepatocitos, uno de los procesos que va a favorecer es la degradación de glucógeno, que va a permitir, como el hepatocito tiene la enzima que es capaz de desfosforilar la glucosa, a través de la degradación de glucógeno se va a poder obtener glucosa libre
que se va a poder transportar por los transportadores GLUT hacia el exterior de la célula. Entonces, una de las cosas que hace el glucagón es, en el hepatocito, favorece la degradación de glucógeno y la producción de glucosa libre. Otra cosa que estimula el glucagón es la síntesis de glucosa, principalmente a partir de aminoácidos que se pueden usar directamente para obtener piruvato o a través de la entrada por alguna de las partes del ciclo de Krebs. Entonces, va a favorecer la síntesis de glucosa, la degradación de glucógeno para obtener glucosa y la síntesis de glucosa nueva a partir de, por ejemplo, de aminoácidos. Otra cosa que va a ocurrir en el hepatocito cuando estamos en ayunas es que, como no hay insulina, no se está sintetizando ácidos grasos y los acil-CoA que haya en el hepatocito se pueden usar, pueden ingresar a la mitocondria y oxidarse para obtener energía. Entonces, el hepatocito va a degradar el glucógeno, pero va a usar la glucosa para producir glucosa libre, no la va a oxidar a la glucosa, y va a sintetizar glucosa a partir de aminoácidos, si el ayuno es más prolongado, y va a usar como fuente de energía a la acil-CoA. Entonces, repito, en ayunas la glucosa en el líquido extracelular está en baja concentración, no hay insulina, hay mucho glucagón. El glucagón favorece la degradación de glucógeno para obtener glucosa y favorece la síntesis de glucosa a partir de aminoácidos. Y hace que el hepatocito obtenga energía a partir de la oxidación de ácidos grasos. La glucosa que se está produciendo en el hepatocito puede salir por los mismos transportadores GLUT2, hacia el medio extracelular, y entonces va a aumentar la concentración de glucosa por la síntesis hepática y se va a poder usar esa glucosa en el sistema nervioso. Una de las razones por las cuales en ayunas, cuando la insulina está en baja concentración, la glucosa que se produce en el hígado es usada por el sistema nervioso y no por el músculo esquelético, por ejemplo, es que en el músculo esquelético y en el tejido adiposo, los transportadores de membrana para la glucosa solo están presentes en alta cantidad en la membrana cuando hay altas concentraciones de insulina. O sea, repito, en el músculo esquelético y en el tejido adiposo, los transportadores de membrana de la glucosa, que son transportadores GLUT, pero de otro tipo, se llaman GLUT4, solo están en la membrana cuando hay insulina. ¿De qué manera se da esta regulación? La insulina, dijimos que era el músculo esquelético y el tejido adiposo eran blancos de la insulina. La insulina se une a sus receptores, se activa una cadena de fosforilaciones intracelulares, y una de las cosas que ocurre es que vesículas intracelulares que tienen esos transportadores GLUT insertados se fusionan con la membrana de la célula y entonces aparece un gran número de transportadores GLUT en la membrana de la célula. Como solo hay concentraciones elevadas de insulina cuando hay concentraciones elevadas de glucosa, esto ocurre únicamente cuando estamos en el periodo postprandial, ¿sí? Después de comer. Entonces, comemos, aumenta la glucemia, aumenta la síntesis de insulina, la insulina actúa sobre el músculo esquelético y sobre el tejido adiposo y hace que aumente la presencia de transportadores GLUT en la membrana de esos tipos celulares, y como hay mucha glucosa y tengo transportadores en la membrana, la glucosa puede entrar a los adipocitos y al músculo esquelético y puede ser utilizada. Cuando estamos en ayunas, la concentración de glucosa es baja, no hay insulina, entonces no hay transportadores en la membrana del músculo esquelético ni del tejido adiposo,
Y entonces la glucosa que produce el hígado y que la manda a la sangre no ingresa al músculo esquelético y al adipocito porque no hay transportadores para la glucosa, y sí puede ser usada por el sistema nervioso porque los transportadores GLUT en las neuronas están presentes todo el tiempo, no dependen de la insulina. Entonces, hay dos conjuntos son distintos tipos de transportadores GLUT, pero los podríamos agrupar en dos grupos. Los que son dependientes de la insulina, como los GLUT del tejido adiposo y los GLUT del músculo esquelético. ¿Qué significa dependiente de insulina? Que cuando no hay insulina no están en la membrana. Y hay otros transportadores GLUT, como los del sistema nervioso, que son independientes de insulina, están siempre presentes. ¿Y qué les parece en qué grupo les parece que estarán los transportadores GLUT de las células beta del páncreas y los transportadores GLUT del hepatocito? ¿Serán dependientes de insulina o independientes de insulina? Los transportadores GLUT del músculo esquelético y del tejido adiposo solo aparecen en la membrana cuando hay insulina. Decimos que son dependientes de la insulina. Los transportadores GLUT del sistema nervioso están siempre, haya o no haya insulina, son independientes de la insulina. Eso le permite al sistema nervioso captar siempre glucosa. Los transportadores GLUT de las células beta del páncreas y los de los hepatocitos serán dependientes o independientes. Martina dice independientes e inmediatamente dice creo. Independientes, dice. Imaginemos, a ver, pensemos en los beta, en las células beta. Las células beta tienen transportadores GLUT. Si los transportadores GLUT fueran dependientes de la insulina, solo estarían presentes cuando hay mucha insulina. Pero la presencia de los transportadores GLUT es necesaria para que la glucosa entre a la célula y estimule la secreción de insulina. Entonces, si los transportadores GLUT dependieran de la insulina, cuando hay poca insulina no habría transportadores. Y si no hay transportadores no puede entrar glucosa. Y si no entra la glucosa no se secreta insulina. Entonces, nunca habría transportadores y nunca habría insulina. ¿Sí? Los transportadores GLUT de las células beta son independientes de la insulina, están siempre presentes. Entonces, cuando hay glucosa, entra la glucosa, se secreta insulina. Cuando no hay glucosa, la glucosa no entra, no se secreta insulina. ¿Y en el hígado qué les parece? Independientes. No creo, estoy segura. Sí, son independientes. ¿Qué pasaría si fueran dependientes de la insulina? Cuando estamos en estado postprandial, hay mucha glucosa y hay mucha insulina. Ahí habría transportadores y la glucosa entraría al hepatocito, sin problema. Pero ¿qué pasaría en el estado en ayunas? La glucosa es baja, no hay insulina. El glucagón hace que el hepatocito produzca glucosa. Pero si los transportadores del hepatocito dependieran de la insulina, en ayunas no habría transportadores de glucosa. Entonces el hepatocito sintetizaría glucosa, pero esa glucosa no podría salir de la célula. Y no podría ser usada por nadie. ¿Sí? Entonces es importante que esos transportadores no sean dependientes de insulina. Entonces en el hepatocito, permiten que, al estar siempre en la membrana esos transportadores, permiten que cuando la glucosa está elevada en la sangre, entre mucha glucosa al hepatocito. Y cuando la glucosa está baja en la sangre, permiten que el hepatocito pueda excretar esa glucosa que está produciendo. En el estado postprandial, cuando hay mucha insulina, los procesos que se favorecen en el músculo esquelético son similares a los que se favorecen en el hepatocito, ¿sí? Se aumenta la utilización de la glucosa para obtener ATP en la glucólisis, aumenta la utilización de la glucosa para sintetizar glucógeno, y lo otro que ocurre importante es que en el músculo esquelético, entonces, los transportadores GLUT que están almacenados en vesículas aparecen en la membrana cuando la insulina actúa sobre los receptores que están presentes en el músculo esquelético.
En el músculo esquelético también la insulina aumenta la síntesis de proteínas. Cuando estamos en ayunas, como no hay transportadores de glucosa, en el músculo esquelético la glucosa no ingresa y el músculo esquelético tiene que usar ácidos grasos como fuente de energía, ¿sí? Usa ácidos grasos, los oxida y produce energía a partir de los ácidos grasos, como veíamos en el hepatocito en ayunas, ¿sí? Lo que no hace el músculo esquelético en ayunas, no es esta figura, ¿no? En ayunas, el músculo esquelético lo que no hace es producir glucosa. Recuerden que la enzima que desfosforila la glucosa está en los hepatocitos, pero no está en el músculo esquelético. Entonces el músculo esquelético no puede transformar glucosa 6-fosfato en glucosa. En el hepatocito el glucagón estimula la degradación de glucógeno y ese glucógeno se usa para sintetizar glucosa. Pero en el músculo esquelético en ayunas, el músculo esquelético no es sensible al glucagón y por lo tanto este proceso no ocurre en respuesta al glucagón, sino que el glucógeno se degrada y se produce el glucosa fosfato que se usa en la glucólisis en respuesta a los aumentos de la adrenalina, ¿sí? Cuando se hace ejercicio, por ejemplo. Entonces, en el músculo esquelético no es sensible al glucagón y la degradación de glucógeno se produce únicamente en respuesta a la adrenalina. Y no es para producir glucosa, sino que es para usar la glucosa fosfato para la glucólisis. Entonces, cuando comemos, la presencia de nutrientes aumentados en el líquido extracelular estimula a las células beta del páncreas y eso aumenta la secreción de insulina. Y la insulina, actuando sobre el hígado, sobre el tejido adiposo y sobre el músculo esquelético, favorece procesos anabólicos. Esto es, síntesis de glucógeno a partir de la glucosa, síntesis de proteínas a partir de aminoácidos y síntesis de triglicéridos a partir de acetil-CoA que se va a producir a partir de la glucosa. La glucosa entonces puede ser usada para obtener energía o se puede almacenar como glucógeno en forma directa o a través de la síntesis de ácidos grasos se puede almacenar como triglicéridos. Y los aminoácidos se almacenan como proteínas. Todo eso cuando comemos. En ayunas, la glucosa baja, la concentración de glucosa baja, no se produce insulina y por lo tanto las células alfa del páncreas producen glucagón que actuando sobre el hígado estimula la síntesis de glucosa, ya sea por degradación del glucógeno o desde aminoácidos, ¿sí? Degradación de glucógeno para producir glucosa o degradación de proteínas y a partir de aminoácidos obtener glucosa. Esa glucosa que se produce en el hígado es mandada a la sangre y la puede usar el sistema nervioso. Y el glucagón también, o la falta de insulina, hace que en el hígado se puedan utilizar los triglicéridos para obtener energía a partir de los ácidos grasos. Esos serían los procesos principales y lo que más nos interesa de estas dos hormonas.